Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Eh, bueno, vamos a continuar con lo que es trastornos hemorrágicos, tanto en neonatología como en pediatría. Siguiente, bueno, los integrantes somos Daniel Fernández, Marcos García, quienes habla, Alexander Gutiérrez y Benito Ruiz. Siguiente, por favor. Primero, trastornos hemorrágicos en neonatología. Siguiente. Bien, entonces hemos elaborado estos mapas mentales para poder esquematizar lo que es, primeramente, en este caso, la fisiología de la hemostasia. Entonces vamos a ver que, pues vamos a dividirla en dos fases fundamentales. La primera de ellas, la hemostasia primaria. En este caso, vamos a ver que, bueno, me estás poniendo el proceso madurativo de la hemostasia. ¿Puedes, por favor, poner la parte que dice hemostasia primaria? Ahí. Gracias. Ya. Entonces, primero, tras una lesión vascular, va a ocurrir lo que es la vasoconstricción, ¿no? Luego de esto, el flujo de sangre va a quedar en contacto con el colágeno y el factor von Willebrand. Luego de esto, las plaquetas se adhieren al colágeno expuesto a través de la glicoproteína 6 y el factor von Willebrand. Entonces, vamos a ver que posteriormente estas plaquetas se van a activar, liberando el contenido de sus gránulos e interaccionando entre ellas por medio del fibrinógeno de la glicoproteína 2B3A para formar agregados. Se agregan estas plaquetas y se forma el tapón hemostático. Esto es en la hemostasia primaria. Mientras que en la hemostasia secundaria, pues esta va a ser el proceso por el que se activa toda la cascada de coagulación y se divide esta en dos vías, ¿no? Bueno, intrínseca y extrínseca, ¿no? Que luego van a dar a lo que es la vía común. Entonces, el evento fisiológico principal en el inicio de la coagulación es la interacción entre el factor 7 activado y el factor tisular expuesto tras esta lesión vascular, y vemos pues que el producto inicial del complejo, tanto factor tisular como factor 7A, es la conversión del factor 10 a factor 10 activado. Entonces se activa el factor 10 activado, luego de esto va a generar pequeñas cantidades de trombina. Y pues esta trombina va a activar el factor 11 de forma retroalimentada. Entonces activa el factor 11 en la trombina, como vemos en el gráfico. Y pues luego de esto lo que sucede es que va a haber una amplificación de la generación de la trombina que conduce a una serie de reacciones en cadena que incluyen la activación del factor 5, del factor 8, del factor 9 y también de las plaquetas. Bueno, finalmente, pues la trombina generada va a actuar sobre la molécula del fibrinógeno y tras un proceso de proteólisis van a dar lugar a la generación de los monómeros de fibrina y esos monómeros finalmente polimerizan y van a ser estabilizados por el factor 13 previamente activado por la trombina. Luego de esto, hablando de lo que es la fisiología de la hemostasia, entonces tenemos también los mecanismos limitantes de la coagulación. Entre ellos tenemos los anticoagulantes naturales y tenemos la fibrinólisis. Las anticoagulantes naturales incluyen a lo que son los inhibidores de la serie proteasas o también llamadas serpinas. En líneas generales, también, bueno, ellos son la antitrombina, que es el principal inhibidor de la trombina, y también tenemos al factor 10A. Y también tenemos, entre los anticoagulantes naturales, a los reguladores de los cofactores, como, bueno, en que ellos van a regular el factor 5A y el factor 8A. Como podemos ver también en el gráfico bueno, que se encuentra debajo donde dice mecanismos limitantes de la coagulación. Finalmente, hablamos del otro mecanismo limitante, es la fibrinólisis. El elemento principal de esta va a ser el plasminógeno, el cual se va a transformar en la plasmina, y pues el principal factor activador del plasminógeno es el activador tisular del plasminógeno. Finalmente, cuando la plasmina se une a la fibrina, rompe la forma polimérica de esta, quedando los productos de la degradación de la fibrina, y pues ese sistema tiene sus propios factores limitantes también, como por ejemplo los inhibidores del activador del plasminógeno, la alfa-2 antiplasmina y el inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina, conocido como TAFI. Finalmente, en lo que es la fisiología de la hemostasia, hablamos del proceso madurativo de la hemostasia en el niño. Sube, por favor. Entonces, el sistema hemostático en el niño, vamos a ver que cambia, va a madurar a lo largo del tiempo. Esto va a hacer que se observen diferencias entre los valores analíticos de los niños y los adultos.
Van a haber diferencias importantes también entre lo que son los recién nacidos prematuros, los a término y los adultos, ¿no? Entonces, al nacimiento, en los primeros meses de vida, los niveles plasmáticos de los factores de coagulación van a estar disminuidos, estando especialmente bajos en los recién nacidos pretérmino, mientras que las plaquetas van a estar normal en cuanto a la cantidad, en cifras, pero van a presentar una marcada hiporreactividad. Asimismo, los niveles de factor 8, por el contrario, van a estar más elevados y los inhibidores naturales van a estar descendidos. A pesar de estas diferencias, estos niños pues tienen una hemostasia equilibrada, ¿no? Entonces, finalmente, pues los valores adultos se van a alcanzar entre los pocos meses de edad y hasta por encima de los 16 años en algunos casos, como por ejemplo en el caso del factor de coagulación 7 o para la proteína C. Siguiente, por favor. Trastornos hemorrágicos en neonatología. Primero, el déficit de vitamina K. Bueno, con ese nombre se van a conocer las hemorragias que ocurren en el recién nacido como consecuencia del déficit de vitamina K. Este puede presentarse hasta los 6 meses de vida. Los factores dependientes de la vitamina K y las proteínas C y S se van a encontrar disminuidos en este caso, y pues en función de la edad de presentación, esta entidad se clasifica en precoz, aquellos que son menor o igual a las 24 horas de vida, la clásica eh, que va desde de más de 24 horas hacia los 14 días de vida, y la tardía en aquellos neonatos mayores de 14 días de vida. La forma precoz se va a deber al consumo por parte de la madre de fármacos durante el embarazo, entre ellos mencionar a los que, bueno, a los antipilépticos o los salicilatos. La forma clásica va a estar asociada a la mala absorción por retraso en la colonización bacteriana intestinal. Se manifiesta como sangrado intestinal, hemorragia intracraneal, hematomas. Y en este caso, también en el caso de lo que es la presentación tardía, va a estar asociada a la profilaxis, eh, a la ausencia de la profilaxis, en este caso, con la vitamina K, que unida a una malabsorción intestinal también. Y en este caso, pues su manifestación principal va a ser la hemorragia intracraneal. Siguiente, eh, bájalo por favor, o al otro lado. En diagnóstico, ya. En el diagnóstico, en las pruebas diagnósticas, vamos a ver que se van a encontrar el TP y el TTP prolongados, mientras que las plaquetas van a estar normales. Sin embargo, el diagnóstico de certeza lo obtenemos mediante la detección disminuida de los factores dependientes de la vitamina K. Ante la sospecha diagnóstica, se debe administrar 1 miligramo de vitamina K por vía parenteral, sin esperar la confirmación diagnóstica. Y en pretérmino, o si existe hemorragia activa, puede ser necesario también el uso de plasma fresco congelado. Bueno, también en cuanto a la profilaxis, ¿no? Que se debe dar a todo recién nacido, pues esta debe ser con la aplicación de 1 miligramo de vitamina K por vía intramuscular, y esta previene tanto la forma clásica como tardía de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Coagulación intravascular diseminada. Bueno, la coagulación intravascular diseminada, bueno, como sabemos, es un proceso fisiopatológico adquirido en este caso, en el que va a haber tanto la activación como la desregulación de los sistemas de coagulación y también del sistema fibrinolítico. Va a provocar la formación de la trombina con depósitos de fibrina, consumo de factores de la coagulación y también de las plaquetas, todo esto unido al fallo multiorgánico. Además, vamos a ver que las manifestaciones clínicas, en este caso, vamos a tener entre ellas, bueno, van a ser extremadamente variables. Sin embargo, podemos mencionar entre ellas, por ejemplo, que va a haber hemorragia, que el sitio más frecuente va a ser la piel, van a haber signos de shock, va a haber, puede presentarse la acidosis metabólica, puede haber una insuficiencia renal aguda y pueden haber alteraciones neurológicas también. Mientras que vemos que, bueno, en este caso, el diagnóstico, la plaquetopenia, va a haber plaquetopenia, el TP y el TTP se van a encontrar prolongados, y va a haber déficit fibrinógeno y aumento del dímero D. Finalmente, en cuanto a lo que es el tratamiento de esta entidad, se debe primeramente tratar el desencadenante, por ejemplo, tratar la hipoxia, tratar la sepsis o acidosis, ¿no? Según la causa, y proporcionar un soporte hemodinámico. Se debe transfundir plaquetas o plasma fresco y plasma fresco congelado, con el objetivo principalmente de mantener la cifra de plaquetas mayor a 50.000.
y el TP también mayor al 50%, mientras que el fibrinógeno mayor a 1 gramo por litro. Y otra posibilidad también es inhibir la activación de la coagulación mediante la infusión de la heparina a una dosis de 5 a 10 unidades por kilo por hora. Siguiente, por favor. Finalmente, en otras causas, bueno, con respecto a mi parte, tenemos a la enfermedad hepática, ¿no? Estos pacientes pueden presentar lo que es púrpura, epistaxis, sangrado gingival, menorragia, toda la manifestación del sangrado. Pero este sangrado no va a ser habitual, pero este va a ser posterior a un trauma o procedimientos quirúrgicos. Entonces, también tenemos en este caso las características laboratoriales que nos indican que van a ser similares a las de la coagulación intravascular diseminada, como mencioné, pero con la diferencia que en este caso raramente vamos a encontrar trombocitopenia. Y bueno, la determinación de los niveles plasmáticos de los factores 5, 7, 8 también puede ayudar a diferenciar esta enfermedad hepática de la deficiencia de la vitamina K y de la coagulación intravascular diseminada. Vemos también que la oxigenación por membrana extracorpórea o ECMO va a ser la complicación más frecuente y bueno, su complicación más frecuente y severa de la ECMO es la hemorragia. Entonces, en este caso, pues, la anticoagulación con heparina también se administra, en este caso, a estos neonatos con ECMO para prevenir trombos y esto aumenta el riesgo de hemorragia también. Por lo tanto, va a haber un consumo de plaquetas y va a haber también consumo de los factores de coagulación. Otras causas, el traumatismo estético, que mis compañeros ya lo van a desarrollar con más detalle, los problemas vasculares, el déficit de alfa-2 antiplasmina, trombopenias adquiridas inmunes o no inmunes y los estómagos cualitativos de las plaquetas. Siguiente, por favor. A todos, voy a continuar con trauma, bueno, con hemorragias en el recién nacido. Bueno, primero sabemos que las hemorragias en el recién nacido pueden deberse por una causa hereditaria o por una forma adquirida. Dentro de las causas adquiridas, la más frecuente es la que sucede por trauma obstétrico. Y según la localización, estas hemorragias en el recién nacido se pueden encontrar en estos lugares, como se puede ver en la tabla, en este cuadro celeste. Pero bueno, aquellas que se deben por trauma principalmente van a ser aquellas que están en la piel, a nivel del cráneo, intraabdominales o en los tejidos blandos. Bueno, claro que si es que se presenta alguna coagulopatía extra, una enfermedad, un trastorno hemorrágico, sería peor. Se manifestaría de una manera más grave en este trauma. Más a la izquierda, ¿no? Deslízalo a trauma obstétrico. Y ahora, dentro del trauma obstétrico, van a haber lesiones en todos estos niveles, tanto la cabeza, cuello, pero los que involucran en los que hemorragias, así hay hemorragias, a nivel de la cabeza y cuello hay hemorragias extracraneales e intracraneales. Y como en este seminario nos vamos a enfocar más en aquellas lesiones que suceden en el cráneo, también incluye las fracturas a nivel de cráneo, cara, mandíbula. En el abdomen, las hemorragias que suceden principalmente son por la ruptura del hígado y en los tejidos blandos, la aparición de petequias, heridas, quimosis, necrosis grasa en el tejido subcutáneo. A la izquierda. Y dentro de las lesiones extracraneales, principalmente hay tres, que son el caput sucedáneo, el cefalematoma y la hemorragia subgaleal. Como se puede ver en la imagen inferior, dentro de este marco, esta es la ubicación de cada uno de ellos. El caput sucedáneo se va a ubicar en el tejido celular subcutáneo, el cefalematoma debajo del periósteo. La hemorragia subgaleal va a ser una colección de sangre por debajo de la aponeurosis. Y exactamente por esto, como siguiendo el trayecto de la aponeurosis del músculo occipital frontal, va a ser una área bastante extensa. Por lo tanto, si es que esa hemorragia llegara a complicarse, va a extenderse bastante. El caput sucedáneo, como está a nivel celular subcutáneo, puede extenderse bueno, no tendría por qué respetar las suturas, ya que está a este nivel. Aparece inmediatamente tras el parto
y suele resolverse automáticamente en los primeros días. Se asocia también al moldeamiento de la cabeza, al cabalgamiento del hueso parietal, y como está en este tejido celular subcutáneo, así se observan alteraciones del color de la piel. Y si es que el niño nació por una presentación de cara, entonces se va a poder observar deformaciones en el rostro. El cefalohematoma, como está debajo del periósteo, entonces se va a limitar hasta donde termina el hueso, por lo tanto se va a respetar las suturas. Esta va a aparecer a las horas y se va a ver como una masa tensa y dura, pero no va a alterar el color, la coloración de la piel. Se resuelve normalmente entre 2 semanas hasta 3 meses y se asocia a fracturas. Y si es que este llega a extenderse mucho, puede que acá se colecte una gran cantidad de sangre, provocando anemia, y una vez que esta se degrade, llevando a ictericia. En la hemorragia subgaleal, esta se va a deber porque hay ruptura de las venas emisarias. Esta va a ser una masa fluctuante que no, tampoco se va a limitar por las suturas, ni tampoco por las fontanelas, y conforme pasen las horas va a ir creciendo. Se va a asociar a las fracturas de cráneo, diatesis de las suturas o fragmentación del hueso parietal. En este caso, esta, a comparación de las otras, va a ser la que tiene mayor mortalidad, así que hay que monitorizarlos. En sí, los 3 casos hay que observarlo, pero en este hay que tener un poco más de cuidado, ya que, bueno, por la mayor mortalidad hay que ver la presión arterial, si es que llega a tener anemia o ictericia. Y si es que no se encontrará nada de esto, se debería resolver en unas 2 a 3 semanas. Bájalo, ¿no? Deslízalo hacia abajo. Otras lesiones son las fracturas del cráneo. Estas se van a deber principalmente cuando hay un parto instrumentado en el que se utiliza forceps, o cuando la pelvis materna es estrecha y no va a permitir el paso fácil, o cuando hay caídas accidentales. El tipo de fractura más frecuente aquí son las lineales. Estas suelen ser asintomáticas y no va a requerir tratamiento, pero sí que se haga un seguimiento. Otro tipo son las fracturas deprimidas, que pueden ser asintomáticas o sintomáticas. En el caso de ser sintomáticas, se va a manifestar con una clínica neurológica, y bueno, si es que tienen, si son sintomáticas, hay que pensar que ya se ha lesionado eh, a nivel del cerebro. Y como esta es una fractura deprimida, lo que hay que hacer es levantar el hueso, y con eso se puede hacer eso utilizando un extractor de leche o una evaluación. Si es que se tiene sospecha de una de esas fracturas, entonces hay que realizar una tomografía. También se pueden observar hemorragias subconjuntivales y retinianas. Como ya sabemos, el parto en sí va a ser un evento algo traumático, ya que cuando el producto, cuando nazca, va a pasar por ese conducto y va a pasar por un aumento brusco de la presión intratorácica, entonces no sería raro esperar petequias. Pero estas van a ser transitorias, así que no hay que alarmar a los padres, así que simplemente esto van a desaparecer en unas 2 semanas aproximadamente. Derecho a la derecha. En la derecha. Ya. Dentro de las fracturas intracraneales están las subdurales, epidurales y las subaracnoideas, además de las intraventriculares. En las subdurales, su presentación va a ser masiva, sobre todo en los recién nacidos a término. Y estos, si es que se vienen acompañados de desgarros en la tienda o en la hoz de cerebelo, va a tener un mal pronóstico y el niño puede morir en unos cuantos días. El diagnóstico se hace a partir de las 48 horas con estudios de imagen. Y la clínica, bueno, generalmente es asintomática. En esos casos las hemorragias son pequeñas y se ubican con mayor frecuencia en la fosa posterior, pero en caso de ser extensas se van a manifestar como macrocefalia, una prominencia frontal, abombamiento de las fontanelas, convulsiones, anemia, y el tratamiento va a depender si es que es sintomático o asintomático. En caso de ser sintomático, hay que, hay que hacer una evaluación neuroquirúrgica. Y si es que es asintomático, esperar a que se resuelva en unas 4 semanas. En sí, la hemorragia subdural y las epidurales no van a necesitar una intervención, pero sí se recomienda hacer una consulta de neurocirugía para ver si es que hay alguna estructura interior que está dañada. Y las hemorragias subaracnoideas, que en su mayoría son silientes también, pero se pueden encontrar
niveles aumentados de eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo. También pueden aparecer convulsiones a partir del segundo día, aunque es raro que también que aparezcan hemorragias catastróficas y que el neonato muera. Y si es que hubieran hallazgos neurológicos importantes, entonces hay que sospechar de que pueda haber alguna malformación arteriovenosa y confirmar esto con un estudio de imagen. Luego, las hemorragias intraventriculares. Con respecto a esto, hay que recordar que la vascularización cerebral va a ser diferente del prematuro y del neonato término. En el prematuro van a haber centros de generación donde se forman las neuronas, que se ubica en las zonas periventriculares, que conforme vaya pasando el tiempo y llegue a un periodo a término, estas zonas van a ir migrando de manera centrífuga. Entonces, como un prematuro se encuentra en estas zonas aquí, es donde se va a encontrar el daño. Entonces, estas hemorragias intraventriculares se encuentran más en prematuros. Debido a traumas o asfixia o cualquier situación en la que haya poco oxígeno. Ya que sabemos que las neuronas son las que principalmente se afectan una vez que hay poco oxígeno. El diagnóstico en su mayoría, en un 75%, se hace al tercer día. Se asocia a otras coagulopatías, AID, trombocitopenia, etc. El riesgo va a ser aún mayor mientras la edad gestacional sea menor. Mientras más prematuro sea, va a ser peor. Y los factores de riesgo son aquellos que implican el que haya poco oxígeno, como el síndrome de distrés respiratorio, la hipoxemia isquémica, trombocitopenia. La clínica aquí también puede ser silente, pero una vez que ya se vuelve sintomática, por el daño puede cursar con hipotensión, apnea, palidez, compromiso de conciencia hasta llegar al coma, convulsiones, trastornos electrolíticos, hasta el shock. Y el diagnóstico se va a hacer con una ecografía craneal transfontanelar. Para ello hay una clasificación que va a señalar la gravedad de esta hemorragia. El grado 1, en el que esta hemorragia solo se va a limitar a la matriz germinal o va a ocupar menos de un 10% del ventrículo. Grado 2, del 10 a 50%. El grado 3, más de 50% más dilatación. Y el grado 4, en que ya hay una hemorragia, esta hemorragia ha llegado hasta el área intraparenquimatosa. Si es que no encontramos nada, bien, pero si es que sí hay algo, alguno de estos grados, entonces hay que hacer un seguimiento con ecografías periódicas para luego posteriormente ver si es que hay aparición de leucomalacia periventricular, atrofia o alguna otra complicación. También se puede utilizar la resonancia magnética, que es más sensible. Y para prevenir esta, la profilaxis, se recomienda dar a la madre corticoides cuando esté entre la semana 24 y 37 de edad gestacional, o también dosis bajas de indometacina. Y el tratamiento en sí, una vez instaurada esta hemorragia intraventricular, no se puede tratar en sí esto mismo, pero sí las complicaciones. Eso depende de los síntomas que vaya a tener, la clínica que vaya a tener el neonato. Si es que tiene convulsiones, se le darían anticomiциales, si es que tiene anemia o coagulopatías, o sea, darle a hacer transfusiones. Si tienes alteraciones electrolíticas, fluidoterapia. Y como este también se suele complicar con hidrocefalia posthemorrágica, entonces acá podría ser una derivación ventrículo peritoneal o ventrículo subcaliar. Dígalo a la izquierda. A la izquierda, o sea, la parte inferior, zoom, ¿no? Aumenta el zoom más abajo. Ya hay, y 3% de estos pacientes que tienen una hemorragia intraventricular van a presentarlo como LAC periventricular, los cuales son unas lesiones necróticas en la sustancia blanca, que puede ser locales o más difusas. Y estos niños son los que tienen mayor riesgo de parálisis cerebral. Y generalmente se va a poder ver la imagen de este daño con ecografía a partir del tercer día, cuando está en su fase hipodensa, o si no, después de las 2 semanas, cuando ya llega a su fase hipoecoica o quística. Siguiente. Bueno, vamos a continuar con los trastornos hemorrágicos en pediatría. Soy Daniel Fernández. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la hemofilia. La hemofilia es, por su definición,
Es un déficit de los factores de coagulación que provoca una hemorragia en pacientes pediátricos lo más frecuente. La etiología como tal se debe a mutaciones de novo en el cromosoma X, ¿bien? Dándose tipo A o tipo B. Según la fisiopatología, se basa en que no se forma un buen coágulo, es decir, porque el factor 8 y el factor 9, respectivamente, la hemofilia A y B, alteran la vía intrínseca y al final no se forma un buen coágulo y la hemorragia sigue, es decir, la vía no coagula. Ahora, la epidemiología se basa en que la prevalencia en Perú es de 3.100 hemofílicos, en el mundo la incidencia es 400.000 por año y es 5 veces más frecuente la hemofilia A que la tipo B. En la herencia, como tal les dije, lo más frecuente es que sea de novo, pero los hombres son los que sufren la enfermedad y las mujeres son las portadoras. Y en caso de que haya síndrome de Turner, como sabemos, solo hay un cromosoma X, puede ser que también haya una mujer con hemofilia. La clasificación, la tipo es la clásica, la tipo B es la Christmas, la tipo C es el síndrome de Rosenthal, y la herencia en el A y B es ligada al sexo, en cambio la hemofilia C es autosómica recesiva. El diagnóstico debe ser clínico y laboratorial. Lo más frecuente es ver la hemartrosis, el cual el paciente es un niño, nos va a referir que se ha caído de la bicicleta además y presenta una gran tumulación con mucho dolor y aumento de volumen, ¿no? La zona más frecuente es la rodilla, después tenemos también los codos y demás. La intramuscular, el músculo más frecuente afectado es el iliopsoas, del cual puede ser un diagnóstico diferencial para apendicitis aguda en niños. La hematuria es algo leve, una causa de mortalidad es la hemorragia intracraneal. La bronfaringia se ve cuando el paciente tiene muchas recurrencias de epistasis y también de un sangrado excesivo post-extracción dental. Y la gastrointestinal es difícil. Para el diagnóstico laboratorial, lo más frecuente hacer es que se hace, se hace un estudio de las pruebas de coagulación, en el cual TTPA es lo prolongado y lo demás es normal. Y para confirmar, se hace un dosaje del factor deficitario, es decir, si es hemofilia A, el 8, si es hemofilia B, el 9. En cambio, luego tenemos las complicaciones, que la más frecuente es la artropatia crónica porque el síntoma más frecuente es la hemartrosis, ¿no? Y el diagnóstico diferencial sería la enfermedad de von Willebrand. Ahora, como tal, para ver la gravedad se tiene que dosar estos factores, ¿no? Siendo el estadio grave que se presenta en una edad más corta y con síntomas más claves, como pueden ser la hemartrosis o demás, o como les dije, el sangrado intracraneal. Y leve se presenta después de los 2 años y son síntomas más leves como tal. Ahora, para el tratamiento, eh, lo ideal es indicarle en concentrados de factor, es lo más usado, pero si es que no se tiene, se usa lo que es el plasma fresco congelado, que ya tiene todos los factores de coagulación, ¿no? Y para indicarle a nosotros esto, es según la severidad del cuadro, y se hace un cálculo de dosis. En el Perú se usa el de origen plasmático, es decir, los factores de coagulación tipo 8 y 9 de origen plasmático. Otros tratamientos que se tienen son la desmopresina. Esto solo sirve para hemofilia A y enfermedad de von Willebrand, porque el endotelio libera más factor 8 y más factor de von Willebrand. Los fármacos antifibrinolíticos, cuando hay hemorragias muy severas, los agentes antiinflamatorios y energéticos es en el cuadro agudo para manejar el dolor del paciente, ¿no? Y le acabo de hacer un ejemplo de cómo es que se tiene que indicar los factores, la concentración de los factores. Con respecto a la enfermedad de von Willebrand, es recordar que es el trastorno hemorrágico más frecuente a nivel mundial. La etiología se basa en que este cromosoma en el cromosoma 12 también se ven por mutaciones de novo, altera lo que es en la fisiopatología de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Y como le dije, en la epidemiología esta es la más frecuente, afecta a un 1% de la población. ¿Y esto por qué? Porque la herencia es autosómica dominante. Eso explica que su prevalencia. Ahora, la clasificación, el tipo 1 es el más leve y el tipo 3 es el más grave, en el cual ya hay ausencia del factor de von Willebrand. El diagnóstico es clínico, en la primera parte, en la cual lo más frecuente es encontrar pacientes con episodios de epistasia recurrente, también sangrado como extracción dental muy frecuente, hematomas también muy frecuentes y los hematrosis. Y además, en este caso de von Willebrand puede llegar a la edad adulta y no verse diagnosticado hasta que el paciente sufre un accidente de tránsito y sangra mucho, ¿no? Y no se puede controlar. El diagnóstico laboratorial es igual que la hemofilia, lo único que se altera es el TTPA, que está aumentado. ¿Por qué? Porque el TTPA evalúa la vía intrínseca, en cambio los demás no, y por eso están normales. También, eso es para tamizaje, y para confirmar se dosa el factor de von Willebrand como tal y también el cofactor de ristocetina. Para evaluar su gravedad se hace el score de sangrado, en el cual, según sus signos y síntomas, se va sacando un puntaje, como epistasis, menometrorragia, sangrados intestinales, sangrados de la cavidad oral y demás. Para el tratamiento, en este caso, lo ideal es darle desmopresina, que es un análogo del ADH. Como les dije, este fármaco hace que se libere más factor 8 y más factor de von Willebrand por parte del endotelio. También se puede usar los antifibrinolíticos cuando las hemorragias son muy severas y también concentrados. Respecto al PTI, el PTI es una enfermedad autoinmune adquirida. Como tal, es un diagnóstico de descarte. La etiología y la fisiopatología se basa en que hay anticuerpos en contra de las plaquetas.
hay destrucción de estas plaquetas como tal, y nos dice que la prevalencia se ve más en un pico de en niños de 2 a 8 años, en 1 cada 100.000. El factor de riesgo es que la madre nos va a referir que el niño tuvo un cuadro de una infección viral previa, puede ser una faringitis o demás. La clasificación, algunos lo ven por la edad, por el tiempo de enfermedad, menos de 2 años, menos de un año es agudo y más de un año ya es crónico. Como tal, PTI está dentro de la clasificación de las púrpuras trombocitopénicas, es decir, con plaquetas menos de 100.000. El diagnóstico clínico son las púrpuras generalizadas y el diagnóstico de laboratorio es, como les dije, de exclusión, solo hay trombocitopenia aislada y lo demás, el hemograma está normal. Respecto al tratamiento, respecto a la gravedad, es clínico y laboratorial. Se cuentan los petequias y se cuenta también el número de hematomas. Y en caso ya grado 1 es el más leve, en grado 4 ya hay sangrado de mucosas como epistasis o sangrado gastrointestinal. Respecto al tratamiento, existen 3 líneas. La primera línea se da corticoides o inmunoglobulinas y en el tratamiento tipo grado 3 de tercera línea ya se hace esplenectomía. En cada uno también consideran el número de plaquetas y la afectación en mucosas. Ya con respecto a la respuesta al manejo, lo ideal es que haya remisión completa. En cambio, que haya recaída o una ausencia de respuesta, ahí ya se va pasando según las líneas que ya hemos explicado. Bueno, vamos a continuar hablando ahora acerca de los trastornos hemorrágicos y purpíricos en pediatría. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca primero de la trombastenia de Glasgow. Se trata de un trastorno plaquetario causado por una ausencia o disminución del receptor plaquetario de fibrinógeno 2B o 3A. Este trastorno, tanto el conteo, el tamaño, la forma y la vida de la plaqueta van a ser normales. Se va a heredar de manera autosómica recesiva, por lo tanto, el historial hemorrágico de los padres va a ser negativo. Va a afectar por igual tanto a hombres como para mujeres y el sangrado es invariablemente prolongado. Aquí lo que va a pasar es que va a haber una retracción de coágulos mala e inexistente en algunos casos. Y en estudios de función plaquetaria, lo único que se va a ver es una agregación a la ristocetina únicamente. La herencia, lo que va a estar aquí afectado va a ser la herencia. Eh, lo que va a estar aquí afectado sobre todo va a ser el reclutamiento, ya que la adherencia al endotelio va a ser normal por la misma alteración, donde el reclutamiento se va a ver comprometido. La terapia aquí va a consistir en transfusiones de plaquetas, dado que la desmopresina no va a ser tan eficaz en estos pacientes. Sin embargo, una consecuencia del tratamiento que vendría a ser la aloinmunización. Así que se puede recurrir a otros tipos de terapias como es el factor 8, factor 7, que ha resultado eficaz en el control de hemorragias, y además de que va a evitar la aloinmunización en estos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del síndrome de Bernard-Soldier. Es una enfermedad poco frecuente, de carácter genético. Aquí vamos a ver que va a haber una disfunción o ausencia del complejo plaquetario de glicoproteína 1B, 9A y 5, y que va a ser el principal factor receptor de von Willebrand. En esos pacientes va a haber una macrotrombocitopenia con recuentos plaquetarios normales y el tiempo de coagulación se va a ver alterado, a prolongado. Aquí lo que va a pasar, va a haber se va a presentar el paciente macroplaquetas, trombocitopenia y disfunción plaquetaria. Esto va a generar sangrado, pero sobre todo en cirugías. Respecto a la fisiopatología, este síndrome es causado por mutaciones que van a impedir la formación del complejo a través del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Eh, y en la clínica vamos a ver que el recuento de plaquetas va a variar entre 20 a 140. Y además que va a haber una prolongación del tiempo de coagulación. El paciente puede presentar hemorragias gingivales, púrpuras, hematomas. Y en esos pacientes también puede haber hematuria, hemorragias gastrointestinales y hemorragias difíciles de controlar, sobre todo en procedimientos quirúrgicos. No hay una prueba de rutina para diferenciarlo en sí. Lo que sí se puede hacer son pruebas de agregación plaquetaria y el análisis de glicoproteína de superficie
para poder acertar en el diagnóstico. Respecto al tratamiento, no requieren profilaxis de rutina y solo el tratamiento profiláctico se va a dar siempre y cuando hay un alto riesgo o hayan procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, estos tipos de pacientes van a requerir seguimientos y una adecuada educación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la púrpura de Schönlein-Hennon, que es una vasculitis leucocitaria de pequeños vasos y va a ser la más común en la infancia. La edad promedio de aparición es de 6 años y predomina el sexo masculino relacionados a 1. Se va a caracterizar principalmente por la presencia de púrpura palpable y esta condición siempre debe estar presente. Además puede presentar compromiso articular, abdominal o renal y raramente puede afectar a otros órganos. Sin embargo, no es tan infrecuente. Eh, eh, en esta patología vamos a ver que va a haber un antecedente de una afección, sobre todo en el tracto respiratorio superior. Y esta puede ser por el estreptococo betemolítico grupo A, Yersinia, micoplasma, que va a ser raramente virus, otros desencadenantes como fármacos, penicilina, ampicilina, alimentos, exposición al frío, picaduras de insectos. Esta generalmente va a ser autolimitada y va a ser de carácter benigno. Y se puede resolver en 2/3 de los casos, alrededor de las 2 semanas y máximo en más de entre 4 y 6 semanas. Respecto a la fisiopatología, esta vasculitis va a ser mediada por inmunoglobulina A, los cuales van a aumentarse en su producción y al formarse inmunocomplejos circundantes van a formar depósitos debajo de la piel de riñón. Y por eso es que el pronóstico a largo plazo va a estar relacionado sobre todo con el compromiso renal. El diagnóstico es clínico y no suele presentar problemas en su reconocimiento, a menos que solo represente o presente uno de los síntomas clásicos. No hay ninguna prueba diagnóstico electiva. Sin embargo, se puede encontrar una moderada leucocitosis, eosinofilia, anemia poco importante secundaria de sangrado, plaquetas elevadas. En el caso de estos pacientes, lo que se va a requerir, el tratamiento va a depender del grado de compromiso que tengan y se basa en administración de prednisona, ciclofosfamida. Eso sería todo. ¿Ustedes también son 4? Sí, doctora. Sí, doctora, solo 4. Lo dividimos en neonatología y pediatría. Sí, sí, no, es que antes eran 5. Ya. ¿Algún comentario de los compañeros? No hay comentarios ni preguntas. ¿Todo ha sido claro? ¿Comprendido? Sí, doctora. Ya, bueno. Espero que les haya servido eso de ver cómo es la hemostasia, ¿no? Para poder entender la patología. No hay preguntas. Bueno. En cuanto a al recién nacido, caput sucedáneo es edema de cuero cabelludo, no es ninguna hemorragia. La única hemorragia es el cefalometomia. Bueno, su galeal y las cosas, ¿no? Pero caput es edema, no es secuestro de sangre. La vitamina K es importante darla al recién nacido, porque si no se le coloca, a veces pasa cuando los bebés nacen en las clínicas, como que antiguamente el ginecólogo atendía al bebé todo y no le colocaba la vitamina K. Y el niño después regresaba con sangrado masivo al común, se puede decir, de los hospitales, ¿no? Ya no clínica. O si bien el recién nacido presenta sangrado, a veces puede ser digamos, con vómitos sanguinolentos, ¿no? Hematimesis, o coágulos de sangre rojo vivo que salen por el recto, ¿no? ¿A qué decir?
porque es muy raro a veces que salga como melena, ¿no? La sangre en el recién nacido, digamos, estimula el peristaltismo y por eso, tal como sale, se elimina, ¿no? Como sangre. Bueno, muchas veces el médico que no está acostumbrado a manejar recién nacidos lo es en el diagnóstico eh, de un cuadro úlcera, ¿no? Úlcera de recién nacidos. En realidad, es hemorragia del recién nacido la que se presenta en los primeros días. Y para eso tenemos que confirmarlo, ¿no? Ahora, si ha recibido vitamina K, pues este diagnóstico se aleja. Pero hay que averiguar si la mamá presentó algún tipo de hemorragia eh, durante el parto, ¿no? Y que el niño haya corrido, digamos, el riesgo de deglutir esta sangre, porque hay un síndrome de deglución de sangre materna. Entonces, para diferenciar si la sangre deglutida y que sale como vómito sanguinolento o, como les digo, con deposición sanguinolenta o bueno, claramente este tipo diarreas sanguinolentas, bueno, hay que ver si no es este síndrome de sangre deglutida. Para eso hay una prueba que se llama APT. Entonces se toma una muestra ya sea de contenido gástrico o de la deposición, se centrifuga, ¿no? Y el sobrenadante, más o menos 1 mililitro, se mezcla con hidróxido de sodio, 0.21 molar. Y si esto vira de color a café, es sangre materna. Pero si vira el color a rosa, es sangre fetal. Y por ahí ya estamos con certeza de que ha sido un síndrome de sangre, de oclusión de sangre materna y no ha sido ninguna hemorragia por deficiencia de vitamina K y otras causas, ¿no? Sobre todo esto, como te digo, de gastrointestinal. Bueno, el prematuro pues es frecuente hasta cierto punto ah, la hemorragia periventricular, ¿no? Por la fragilidad capilar, em, digamos, mayor respuesta a los cambios de volumen, la hipoxia, etcétera, ¿no? Es por eso que todos los niños prematuros deben hacerle la ecografía entre el tercer y séptimo día. Y dependiendo de la magnitud, pues hay que hacerle posteriormente otro control, ¿no? Dentro de los otros causas de hemorragia, la hemofilia, bueno, hay que hacer para eso también una buena historia clínica, ¿no? Es ver si en la familia hay antecedentes de estos niños que se les ha diagnosticado hemofilia, porque bueno, como ustedes lo han dicho, las mujeres lo portan, el cromosoma X, el bracito largo el cromosoma 28, ¿no? Ah, y en el otro no me acuerdo el número de qué bracito largo es el que produce la hemofilia tipo B, ¿no? Entonces, la mujer es la portadora y el niño el varoncito es el que sufre la enfermedad. Entonces, una vez que se ha hecho el estudio, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado cuando este niño va a ir al dentista o va a ser intervenido. Entonces, idealmente, cuando hemofilia de tipo A debe darse el factor, ¿no? El factor que le falta, que es el factor 8. Bueno, cuando no hay, podría darse el plasma, pero a veces estos niños hemofílicos o los jóvenes hemofílicos o los adultos hemofílicos a veces necesitan tanta transfusión y los hemoderivados, si no han sido bien tamizados, bueno, pueden ser medio de transferencia de muchas enfermedades, ¿no? Que se transmiten por la sangre. Después otra cosa que es frecuente también es en los niños, ¿no? Y los escolares o los preescolares,
es la enfermedad de Genosoil, ¿no? Donde a veces el que no sabe puede decir pues, que esta niña tiene una alergia, algo, ¿no? Porque parecen como unos moretoncitos, sobre todo en los miembros inferiores, en las nalgas, y bueno, y pues van a ir aumentando. También el tratamiento es el uso de corticoides, ¿no? Eso lo puede tratar el pediatra, a veces también los reumatólogos hacen tratamiento de estos casos. Bueno, esa es patología más frecuente porque lógicamente si un niño está séptico a cualquier edad, pues se produce puede presentar la coagulación intravascular diseminada porque toda la cascada de la coagulación se altera y bueno, ahí hay que echar mano a las transfusiones, paquete regular, paquete de plaquetas, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta al respecto? Creo que hemos terminado en la hora. Luisa eres, ¿no? La delegada. Sí, sí, doctora. Sí, 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 doctora. sí, viste, yo te mandé las clases. Sí, sí, justo estaba revisando, doctora. Gracias. Sí, porque yo las mandé hace rato y bueno, y no las miraba, yo decía, bueno, algo me ha Sí, sí, fallado acá. doctora.